estás en tu proceso, ahí hay un modelo a seguir de cómo mantener la fe y la valentía ante los procesos que la vida nos da. Esperamos y declaramos sanidad sobre la vida de Julio, pero en el mientras confiamos las promesas de Dios y le seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Altísimo que llama las cosas que no son como si fueran, y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, acércate. No sé si Cali anda por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y diles: estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos Hola iglesia,
Qué bueno que podés estar conectado ahí un miércoles más juntos, disfrutando de esta adoración, disfrutando de este tiempo que Dios prepara para cada uno de nosotros. Hoy tenemos una visita muy pero muy especial. Ya casi parte de la familia, amigo de la casa, nos visita el pastor Fernando Grillo de la iglesia Human Buenos Aires, que hoy viene a traer una palabra especial para cada uno de nosotros. Esperamos que la disfrutes y le damos gracias al pastor Fernando por acompañarnos en este miércoles tan especial. Hola, ¿cómo estás, Centro Cristiano? Qué lindo poder haber sido invitado para compartir este espacio juntos. Mi nombre es Fernando Grillo, yo soy pastor de la iglesia Human Buenos Aires y estoy realmente, como te dije antes, muy feliz de poder llevar la palabra y poder ser hoy, y lo que nosotros hablamos en Human, no hacer iglesia, sino ser iglesia en cada hogar. Qué lindo que es esto, y poder estar conectados con sus pastores, Darío y Mariel, que son amigos íntimos de mi esposa Natalia y de parte mía. De paso le mando un saludo de parte de Nati para todos ustedes. Amamos Centro Cristiano, nos encanta compartir el tiempo con ustedes, con esa adoración que tienen, con esa devoción profunda de la generosidad, en una actitud vista en los hechos. Gracias por todo lo que hacen, iglesia. Me siento muy honrado de poder hoy llevarles una palabra. Espero que Dios los desafíe todavía más. ¿Sabes qué? Quería leerte un texto, si querés acompañarme en la Biblia, en Mateo 25, del 14 al 29. Este texto dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 solo talento, dijo: Señor, te conocía que eras un hombre muy duro, que ciegas donde no sembraste y recogés donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Vamos a hacer una oración. Yo creo que hablando de talentos, es muy bueno preparar nuestro corazón para lo que Dios trae en esta palabra. Señor Jesús, te doy muchas gracias en este momento de poder estar reunidos en esta nueva idea tuya para el pueblo de Centro Cristiano y para todos los que se conecten hoy y puedan ver este mensaje en línea. Gracias, Jesús, porque tu amor excede nuestras capacidades de comprensión y hoy estás amando a tu pueblo a pesar de la distancia. Gracias por esto, Jesús. Amén y amén. ¿Sabéis que cuando yo era chico tenía una familia súper generosa? Mis viejos habían decidido tener 5 hijos. Es una cosa que no era muy vista en aquel tiempo, pero mi papá tenía un corazón gigante. Y también, aparte de eso, cuando fuimos más grandes,
adoptaron otros 3 hijos más. Uno lo adoptaron con papeles, lleva nuestro mismo apellido, y otros 2 lo adoptaron del corazón. Pero en total pasaron 13 personas por casa. No era que sobrara el dinero, realmente no eran situaciones donde diríamos, tiramos manteca al techo. Me acuerdo mucho que mi mamá, cuando compraba galletitas, nos sentábamos todos en la mesa, los hermanos, y repartíamos contando unas galletitas muy viejas que algunos seguramente vean esta predicación y se rían, porque eran las porteñitas. Unas galletitas redonditas, así muy finitas, azucaradas arriba, y nos sentábamos todos en la mesa y comenzábamos a repartir una para vos, así. Era una situación de economía así sobre la línea. Pero realmente no sentí necesidad de nada en ningún momento. Hubo un momento muy especial que lo recuerdo muy claramente, que cuando éramos chicos, mi papá un día, por una de esas cosas, por esas casualidades de la vida, decidió repartirnos dinero, darnos algo de dinero para que cada uno de nosotros tuviéramos y empezáramos a aprender a administrarlo. Mi viejo siempre nos inculcó el tema del diezmo, de las ofrendas, entonces él nos daba algún recurso chiquitito y decía, bueno, da tus diezmos de esto. Y así iba inculcando esa cultura en nosotros. Esto es una chapita, pero es interesante lo que mi viejo había hecho con nosotros. Yo era muy chico en ese entonces, pero a pesar de que no había ido al jardín, podía identificar claramente los colores. Y cuando mi viejo empezó a repartir, yo me di cuenta de que después de que la repartija se hizo, el color de mis billetes era diferente al de mis hermanos. Yo era chiquitito, no tenía más de 5 o 6 años, y eso me puso bastante feo, me puso bastante mal. Y a pesar de que mi hermana mayor se esforzara de explicarme que teníamos la misma cantidad de billetes, no llegó a convencerme que a la hora de ver sus billetes eran marrones y los míos eran celestes. Ustedes no se imaginan el nivel de frustración que manejaba en aquel momento, porque fue a tal punto que hoy me acuerdo de ese suceso, pero ni siquiera me acuerdo qué sucedió con ese dinero. Creo que intencionalmente lo perdí porque no resistía que mis hermanos hubieran recibido más que yo. Y algo que me conecta con el texto que leímos al principio es ¿qué es lo que en nuestras vidas nos impide que demos fruto? ¿Qué es lo que impide en nuestras vidas que demos fruto? Hay momentos en nuestra vida donde, a ver, yo digo algo interesante, o que por lo menos para mí son interesantes. No dar fruto también es dar fruto. Sí, porque no dar fruto es el resultado de haber sembrado algo que no tuvo resultados, o no haber sembrado en una actitud negativa o pasiva. Pero en este caso, conectando con la palabra, algo que podemos ver, y en lo personal que puedo ver, es 4 actitudes que impiden que demos fruto. Cuando yo recibí ese dinero de menos, lo que hubo en mi corazón fue una sensación de frustración, enojo, queja, y mi hermana intentaba consolarme, pero no hubo posibilidades de que eso fuera. Y lo único que me acuerdo fue mi enojo. No me acuerdo qué hice con el dinero, como les conté. Y lo que había en relación con el texto, estos cuatro actitudes que te cuento, que entiendo que impiden que podamos dar fruto, en primera medida es no reconocer cuál es nuestra temporada. Cuando yo era chico tenía menor edad que los demás. Mi punto es que yo no podía interpretar eso. Pero llevándolo al texto, el texto dice que el Señor repartió los talentos conforme a la capacidad de los siervos. Y algo interesante que yo puedo ver en esto es que no tener clara mis capacidades me puede llevar a tener baja estima de mí mismo, y eso puede enfocarme más en la comparación que en el ser productivo con lo que yo recibí. Y algo que puedo notar claramente en esto es que la comparación desvía nuestras fuerzas hacia una vida improductiva. A mí en lo personal digo, no me acuerdo qué hice con ese dinero, pero sí me acuerdo bien que a otros le dieron más que a mí, en lo que yo podía entender muy vagamente, y lo que recuerdo es esa sensación de frustración. Te cuento que hace muchos años, yo creo que hace más de 10, 12 años que nos reconocieron pastores a mi esposa y a mí.
Y una sensación que yo tuve previo a esto, fuimos la segunda camada de pastores reconocidos en la iglesia que nosotros pertenecíamos. Mi papá estaba vivo en aquel momento y fue quien nos reconoció. Y algo que en mi corazón surgió cuando reconocieron a la primera camada de pastores fue algo que no estaba bueno delante de Dios. Soy absolutamente vulnerable con vos. Yo podía ver a mis hermanos que habían sido reconocidos y me alegraba muchísimo con ellos. Pero interiormente, bien en mi interior, sentía que eso no había sido de acuerdo a lo que yo entendía que era justo. Esas cuestiones que a veces nos suceden y no son tan productivas. Y pasó mucho tiempo, o por lo menos lo sentí y lo percibí como mucho tiempo, donde interiormente me enfrentaba a esa situación donde, por ejemplo, llamaban al equipo pastoral y Fernando quedaba fuera. Pero esa era mi manera de ver esa situación y eso es lo que me estaba afectando en aquel momento. La comparación, ¿por qué a ellos y no a mí?, comenzó a generar en mi interior algo tan doloroso. No porque haya sido justo o injusto, sino porque yo creía que la justicia era conforme a lo que yo creía que debía haberse hecho. Y en ese momento yo comencé a meditar en mi interior y darme cuenta que eso me estaba impidiendo avanzar. Que ese pensamiento de decir ¿por qué a ellos y no a mí? Estaba generando en mi propia vida un dolor muy profundo que no iba a ser productivo para mis siguientes años de vida. Hasta que me di cuenta que lo que había surgido en mi corazón era que le había dado espacio a la comparación y al pensamiento de lo que era justo o no era justo conforme a mi manera de pensar. Llegó un momento donde yo decidí, me acuerdo claramente, entrando a mi auto, en mi cabeza estaba el sonido de esa voz diciendo, eso no es justo, eso no puede haber sido así. Era tan audible esa voz en mi cabeza que yo frené en ese momento antes de entrar a mi auto y con a voz viva dije, basta, esto no puede seguir así. Yo ahora en el nombre de Jesús declaro para mi vida que esto no va a continuar así. Bendigo a mis hermanos, me alegro de mi temporada y fue algo buenísimo porque en ese momento fui libre de esa autocompasión, de ese pensamiento equivocado que me estaba desenfocando porque no tenía clara cuál estaba siendo mi temporada. No había sido ese momento. Y cuando yo reconocí eso en mi interior, hubo un cambio automático. Automáticamente comencé a entender de que era mi momento de poder crecer, de poder desarrollarme y dar fruto en las áreas en las que Dios me estaba permitiendo actuar en ese tiempo en la iglesia. Y fue muy bueno porque cambié absolutamente mi mirada y comencé a dar fruto en esas áreas. Otro de los puntos que yo puedo ver también en relación a esto que estamos hablando es la segunda actitud que impide que dé fruto es no tener claro cuál es mi talento. No tener claro cuál es mi talento. Dice el texto que cuando este siervo recibió el talento, aquel que había recibido un talento, lo enterró. Y no hay que ser economista para saber qué sucede si plantás billetes. ¿Sí? Claramente, plantar un billete no va a generar que crezcan más, sino avisen que arrancamos. No, plantar billetes no va a generar más. Con esta imagen yo pude ver, este hombre no tenía claro cuál era el talento que este señor había puesto en su mano. Y esto me lleva a una reflexión, si yo no conozco el propósito de Dios para mi vida y el talento que me dio para desarrollar, voy a errar a la hora de querer encontrar fruto. Dice el texto que cuando su señor, después de mucho tiempo, regresó, se reunió con sus siervos para que le rindieran cuentas. Hay algo interesante que podemos ver en esta parte del relato. Y escuché a un pastor que decía que a veces nosotros nos equivocamos cuando identificamos la palabra fidelidad con perseverancia. Porque en este texto la palabra nos enseña que la fidelidad no está relacionada con hacer cosas de manera consecuente, sino está relacionada con dar fruto a partir del talento que Dios nos dio.
A los dos primeros, el que le dio 5 y el que le dio 2, cuando ellos trajeron el resultado de la productividad de los talentos que le habían sido dado en la mano, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Porque la fidelidad está ligada a dar fruto. Ojo, podés estar haciendo fielmente aquello para lo que no fuiste llamado. Y eso es muy interesante poder observar. Pero algo que sucedió y que me llama mucho la atención es que al que le dio 5 talentos, le entregó a su señor después como resultado otros 5 talentos de ganancia. Al que le dio 2 talentos, le dio como resultado a su señor 2 talentos de ganancia. Pero al que le dio 1 talento, lo único que éste le entregó a su señor fueron excusas. Cuando estamos enfocados en la comparación, cuando estamos enfocados en decir, en menospreciar lo que tenemos en la mano, lo que Dios nos dio, no vamos a dar frutos, y eso me da pie para la próxima actitud. Porque otra actitud que impide que des fruto es menospreciar aquello que Dios me dio. Cuando el siervo fue delante de su señor para rendir cuentas, lo único que le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. Y la palabra ahí es muy concreta en mencionarlo. Es tuyo. No había tomado como propio aquello que Dios le había dado, menospreciando. No lo dice la Biblia, pero quizás estaban todos ahí juntos y él vio, a uno le dieron 5, a otros le dieron 2, a mí me dieron 1. Hey, ¿por qué me están dando 1? Y comienza ese cuestionamiento interior. Como te contaba yo recién, cuando reconocieron pastores a mis compañeros de obra. Y yo tenía en mi corazón celo a causa de eso. Y el celo había cegado mi manera de pensar y mi productividad. Y el paso siguiente, excusó su falta de productividad con una actitud autocompasiva. Justificó que sus equivocaciones habían sido inmaduramente apoyadas sobre una mirada distorsionada sobre su Señor. Quiso trasladar su responsabilidad al otro. A veces no te sucede en la vida donde hay momentos donde te sentís improductivo, te sentís expuesto o te vienen a pedir que rindas cuenta y lo que haces es justificar tu no productividad en las acciones de un otro, en lo que vos interpretás que el otro está haciendo y no te está permitiendo a vos dar fruto. Claramente entiendo que no es una mirada en la que Dios nos está llevando a que pongamos foco. Dios te está llevando a que pongas foco en que, aunque sea uno, tenés que dar valor a lo que Dios puso en tu mano. Claro es que esta persona decía para sí misma, es que yo soy un pobrecito, solamente recibí 1 talento y a los demás le dio más del doble que a mí. Al que le dio siguiente a mí, le dio un 100% más y al otro un 500% más. Estaba enfocado en lo que los demás tenían y no en lo que le había sido entregado. Te quiero animar para que no establezcas comparaciones con otros en tu propia vida. Eso va a quitarte el ánimo, eso te va a desenfocar, eso te va a desanimar absolutamente. Te quiero animar a que establezcas una comparación de vos contra vos mismo, antes y después de la toma de decisiones. Cuando yo cambié la actitud al respecto de lo que yo pensaba, que claramente estaba equivocado, sobre mis compañeros de obra, mi vida comenzó a dar fruto, porque me enfoqué en lo que Dios me había dado y eso me había permitido crecer en esto que Dios me había regalado, que era un hombre inclinado al corazón de Dios, amándolo y sirviendo en lo que le viniera a la mano a servir, como dice la Biblia, hagámoslo. Y otra actitud que impide dar fruto es dar lugar a un talento equivocado. Este hombre tenía bien afilados otros talentos, que no era justamente desarrollar el talento que este Señor le había dado. El primero que yo veo es el prejuicio. El segundo, el temor. Después, autocompasión, autojustificación, celos. Eso es lo que yo puedo ver en este hombre, que lo bloqueó para dar fruto.
Y el Señor y sus siervos se conocían entre sí. Claramente sí, porque Él llamó y dice que le dio los talentos según sus capacidades. Y Él, que recibió uno, aunque sea mal, pero le dijo, te conocía que eres duro. Siendo así, yo me pregunto, ¿por qué es que le dio solamente un talento? Si sabía que por su capacidad y su corazón no iba a dar fruto. Porque Él dice que conocía las capacidades de ellos. ¿Por qué le diste un solo talento? Quizás esa sea tu pregunta. ¿Por qué tengo solo un talento? Y te pasás tu vida comparándote con el que está al lado tuyo, con el que tuvo un logro, y te sentís frustrado porque querés ser como él, y a él le dieron 2, y al otro le dieron 5, y a mí me dieron 1 solamente, y no puedo, y tus palabras comienzan a predicarte a vos mismo, y te quedas encerrado en eso que Dios quiere hoy romper en tu vida, una cadena de consecuencia, de frustración. Él quiere llevarte a un nivel más. ¿Sabes por qué? Yo creo que si ya sabía que no lo haría rendir, ¿por qué no se lo dio mejor al que le había dado 2? O aquel que le dio 5. ¿Vos no harías esto? Si vos tuvieras empleados y sabes que uno va a hacer rendir más que otro el dinero, ¿no le darías el que hace rendir más el dinero ese talento para que lo haga crecer? Yo creo que en cualquiera de los dos casos hubiera hecho rendir ese talento al 100%. Si al que le dio 2 le trajo otros 2, si le daba 3 le iba a traer otros 3. Si al que le dio 5 le trajo otros 5, iba a ser exactamente lo mismo. Pero yo lo que puedo entender es que cuando este Señor le dio un talento a este siervo, no se lo dio simplemente por lo que pudiera conseguir por él, sino que se lo dio como un acto de amor. Se lo dio como una oportunidad, como un acto de gracia, que quizás no lo merecía. Porque esa es la mirada de Dios para nosotros. Porque ese un solo talento es decir, mirá, no importa cómo vos te sientas, yo confío en vos. Y este un solo talento es no sobreestimarte, sino es estimarte tal cual estás siendo hoy. Darte un talento es tu mayor capacidad. Algo interesante es que si lo medimos en niveles porcentuales y no solo en unidades, al que le dio 5 hizo rendir al 100%. Al que le dio 2 hizo rendir al 100%. Y también este podría haber tenido la oportunidad de hacer rendir al 100% de acuerdo a su capacidad. Solo se enfocó en una parte y el que él había recibido menos. Pero no estimó bien cuál era su época y su vida en referencia a la multiplicación o al desarrollo de talentos. No sé cuál es tu situación hoy, pero quizás estés recién iniciando tu vida de fe. O quizás tengas muchos años de vida de fe y siempre tenés un talento en la mano. Y ese talento no se multiplicó a causa de lo que quizás lo único que te salió decir a lo largo de tu vida en Dios es, solo me dieron 1. ¿Qué voy a hacer con esto? Quiero animarte para que entiendas que Dios está esperando que pases a un siguiente nivel. Porque darte un talento es permitirte crecer un escalón en tu vida. Crecer quizás en un 100% en lo que hoy estás haciendo. Y Dios siempre pone valor a tu vida. La respuesta es que yo encuentro a esto, donde Dios dio un talento, es que Dios ama desarrollar sus planes por medio de nuestro. Y eso, para mí, se llama confianza. Sí, Dios confía en vos. Dios te dio un talento porque Él tiene un propósito claro para cada uno de nosotros, incluyéndote a vos. No importa cómo te sientas, no importa lo que vos pienses de tu valoración personal. Seguramente, si no es buena, es absolutamente alejada de lo que Dios piensa acerca de vos. Dios te dio a vos la oportunidad para que puedas ir al siguiente nivel. Y cuando otros no confiaban en mí, realmente esta es mi experiencia de vida. Cuando otros no confiaban en mí, Él sí lo hizo. Porque hubo un momento donde yo tuve un talento en mi mano y pude interpretar cuál era mi temporada. Y quizás no poder interpretar cuál sea tu temporada
sea lo que te esté impidiendo dar el verdadero fruto al que Dios te está queriendo llevar. Dios te ama, tiene un propósito para tu vida y creas o no en Dios. Quizás hoy estás escuchando esta predicación y la experiencia de estar viviendo en aislamiento social te esté llevando a replantearte muchas cosas en tu vida. Quiero decirte, si nadie en la vida te dio valor o si te sentís menospreciado por los que te rodean, hay alguien, y ese se llama Jesús, que aprecia tu vida mucho más allá de lo que vos puedas apreciarla o que algún otro te haya dicho acerca de vos. Él tiene un claro propósito para tu vida y quizás ese propósito está guardado, está archivado, está enterrado. O quizás no estás valorando eso que Dios te dio. Pero quiero decirte, te animo para que puedas pensar en qué temporada es la que estás. Te animo para que puedas observar el talento que Dios puso en tu vida y reconocerlo. Y digas, claro, a esto es lo que yo sé que Dios me llamó. Y puede ser que te encuentres menospreciando eso. Quiero decirte, Dios no te compara con un otro, porque Él te hizo único. Y lo que vos tenés en tu mano, eso es lo que Dios quiere hacer desarrollar. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y estaba siendo perseguido por el faraón y sus ejércitos, Moisés estaba desesperado, porque dice, salí al desierto porque Dios me lo dijo, estoy acá frente a este mar, la gente se va a morir todo porque nos van a matar, y Dios le dijo, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y eso que tenía en su mano era una vara, y le dijo, con eso golpea el agua, y el agua se abrió, y él dice que el pueblo pasó en seco. Quizás no estés enfocado en lo que Dios puso en tu mano. Quizás estés menospreciando ese talento, pero quiero decirte, Dios dio en tu mano ese talento porque quiere llevarte a más. Porque quiere que a partir de tu vida muchos otros conozcan el Dios bueno, misericordioso, el Dios de gracia. No te dejes limitar. No caigas en la frustración por la comparación. No te limites por ver que otros tienen más que vos. Enfócate en lo que Dios te llamó a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo para mi vida, por lo menos. Y Dios me lo habló a mí en un momento muy especial de mi vida. Me dijo, Fernando, mi propósito sobre tu vida es impostergable. Mi propósito sobre tu vida es intransferible. Mi propósito sobre tu vida no tiene que enterrarse. Mi propósito sobre tu vida es para que lo cumplas. Espero que esta palabra haya sido contundente para tu corazón. Y que puedas hacer un escaneo personal y puedas decir, tengo un talento, tengo 2, tengo 5. Cual sea la situación en la que te encuentres, te animo para que te enfoques en ver qué es a lo que Dios te llamó. Y que no te dejes engañar por la comparación, por la envidia, por los celos, por la autocompasión, por los pretextos que pongamos frente a nuestra falta de fruto. A lavarse la cara con el agua del Espíritu, a decirle, Dios, acá estoy, lo que me diste, tuyo es y vamos a hacerlo multiplicar. Quiero hacerlo multiplicar, porque ese don y ese talento me lo diste a mí, voy a desarrollarlo. Así que Iglesia Centro Cristiano son una iglesia próspera, son una iglesia creciente, son una iglesia hermosa, son una iglesia con un corazón generoso. Te animo para que mires hacia lo que Dios te está llamando. Dios está en este momento activando tu corazón con esta palabra como una semilla, ya no como un talento plantado en tierra, sino como una semilla entrando en tu vida para rendir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si estás hoy por primera vez frente a esta cámara, me gustaría que pudieras dejarnos abajo en este video de YouTube un mensaje y puedas conectar con Centro Cristiano. También en la parte inferior de este video vas a poder ver la conexión con la Iglesia Centro Cristiano. Son una iglesia preciosa. Hay gente y hay familia que va a amarte, va a acompañarte en cualquiera sea el proceso de tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo.